Un ser diferente, nacido en Samos, hijo de un comerciante. Desde niño acompañó a su padre a distintas ciudades, lo que lo llevó a conocer a mucha gente. Tuvo grandes maestros de filosofía y religión. Fundó su propia escuela y fue inmortalizado en un teorema. Hoy en Filosofía y Coso veremos a Pitágoras. No se lo pierdan. ¿Quién fue Pitágoras? Pitágoras nació en Samos en el 570 a.C. El auge de su vida se dio en el 530 y su muerte fue en el 490 a.C. La ciudad en la que actuó fue en Crotona, más allá que la expansión de su teoría abarcó otras ciudades de Italia meridional y de Sicilia. Además, el influjo pitagórico fue notable en el ámbito político, filosófico y religioso. La famosa escuela pitagórica fue fundada en Crotona a mediados del siglo VI. En cuanto a su muerte, se dice que los crotoneses, temiendo que se convirtiera en un tirano, incendiaron el lugar donde estaba con sus discípulos. Hay otras fuentes que sostienen que él escapó sin rumbo y habría muerto en Metaponto, luego de haber perdido su escuela. También hay que decir que ya al final de su vida, después de su muerte, Pitágoras había perdido los rasgos humanos para la vista de sus contemporáneos, porque la gente tomaba su palabra con un valor oracular. Era visto como una especie de divinidad, lo que llevó a que las distintas obras acerca de la vida de Pitágoras, escritas en una época cercana a su muerte, no sean consideradas históricamente. Se le atribuyen a Pitágoras muchos escritos, sin embargo, la mayoría que nos han llegado son falsificaciones de épocas posteriores. Tampoco puede afirmarse mucho sobre el pensamiento original de Pitágoras. Ya Aristóteles, cuando tuvo que analizar la historia de Pitágoras, no tenía elementos suficientes para diferenciar a Pitágoras de sus discípulos o seguidores. Por lo tanto, llamó a todos los pitagóricos. Por esta razón, nos referiremos al pensamiento de los pitagóricos y no de Pitágoras como individuo. Pitágoras heredó de sus predecesores la problemática del principio o arqué. De hecho, recibió enseñanzas de Tales de Mileto y de Anaximandro. Sin embargo, para los pitagóricos, el principio o arqué no era algo físico como el agua en Tales o el fuego en Heráclito, sino un número. Y esto se debe a que sostenían que todos los fenómenos de la realidad, como la música, la astronomía, los fenómenos biológicos, ocurrían según una regularidad medida y expresable en números. Por lo tanto, el número era la causa de todas las cosas y además lo que determinaba su esencia y la recíproca relación con las otras cosas. Entonces, ¿qué es esto de que el número sea el principio? Una de las fuentes más confiables del pensamiento de los pitagóricos la tenemos en Aristóteles, donde nos dice que para ellos en todas las cosas existía una regularidad matemática. Ustedes imaginen, darse cuenta de esto debió producir una impresión extraordinaria en los pitagóricos. Fue una etapa fundamental para el desarrollo espiritual de Occidente. ¿Cuál habrá sido la reacción al darse cuenta que tanto los sonidos como la música, a la que los pitagóricos le daban una especial importancia como medio de purificación y de catarsis, son traducibles en determinaciones numéricas, o que la diversidad de los sonidos de un instrumento musical dependen de la longitud de la cuerda, y esto puede ser determinado a través de un número? Incluso descubrieron la incidencia determinante del número en los fenómenos del universo, por ejemplo, las leyes numéricas que determinan estaciones, años, meses, hasta los distintos procesos biológicos, como la incubación del feto en los animales o los distintos fenómenos de la vida. Todo esto lo expresaron a partir de leyes numéricas, lo que habrá despertado una euforia tal que los llevó a buscar correspondencias numéricas en ciertas cosas que no las tenía, como por ejemplo la justicia. Sin embargo, tenemos que aclarar que para ellos el número no era una abstracción simplemente como lo es para nosotros, sino que era el fundamento de la realidad, era algo real como principio constitutivo de las cosas, era la physis de las cosas mismas. Y si quieren saber qué era la physis y los físicos, les dejamos en la pestañita el video que hicimos acerca del origen de la filosofía.
Y ahora vamos a responder otra cuestión. Si bien todas las cosas proceden de los números, ¿de dónde proceden los números para los pitagóricos? Los números procedían de otros elementos. En este sentido, los números eran una cantidad indeterminada que poco a poco se delimitaba o determinaba hacia el infinito. De este modo, resultaba que el número estaba constituido de dos elementos, uno indeterminado e ilimitado y otro determinado y limitante. El número, pues, nacía del acuerdo de los elementos limitantes y de los elementos ilimitados, que a su vez originaban todas las otras cosas. Los números, al ser producidos por un elemento indeterminado y otro determinado, tenían cierta preponderancia de un elemento sobre el otro. Por esa razón, los números pares eran indeterminados, y esto para los pitagóricos significaba que eran menos perfectos. También decían que los números impares se identificaban con lo masculino y los números pares con lo femenino. Ahora bien, ¿cómo pasan los pitagóricos del número a las cosas? Para los pitagóricos el número era orden, es decir, acuerdo de elementos ilimitados y limitados. Y a la vez, si todo estaba determinado por el número, todo era orden. Y en griego orden se dice cosmos. Los pitagóricos llamaron al universo cosmos. Hay testimonios que sostienen que Pitágoras fue el primero que denominó al conjunto de todas las cosas por el orden que hay en ellas, y también que los sabios pitagóricos dicen que el cielo, tierra, dioses y hombres son mantenidos juntos por el orden. Por eso, al conjunto de todas las cosas las llamó cosmos. Los pitagóricos pusieron en el centro a los números. De hecho, los avances en matemáticas fueron enormes. Todos recordaremos el famoso teorema de Pitágoras. Dice Filolao: todas las cosas que se conocen tienen número. Sin esto nada podría pensarse ni conocerse. Por último, vamos a hablar del aspecto religioso. En este sentido, lo más relevante es su vínculo con el orfismo. Hay que decir que la ciencia pitagórica se llevaba a cabo como un medio para alcanzar un fin superior, y este consistía en la práctica de un tipo de vida que permita purificar y liberar el alma del cuerpo. Pitágoras fue el primero que sostuvo la doctrina de la metempsicosis, esto es, que el alma, por una culpa original, está obligada a reencarnarse en sucesivas existencias corporales, tanto en forma de ser humano como de animal, para expiar dicha culpa. Distintos testimonios antiguos dicen que Pitágoras recordaba sus vidas pasadas. De este modo, retomaban ciertos aspectos del orfismo que nosotros vimos en nuestro primer video, que recomendamos que vean. El fin último de estas reencarnaciones es poder expiar la culpa para poder llegar a vivir con los dioses. Se dice que Pitágoras introdujo la noción de recto actor humano para hacerse seguidor de un dios, como vivir en comunión con la divinidad. Por último, diremos que algunos le atribuyen a los pitagóricos haber introducido la noción de vida contemplativa, es decir, la vida dedicada a la búsqueda de la verdad y el conocimiento. Y hasta acá con el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y por favor, suscríbanse al coso más filosófico de YouTube para vivir la filosofía en carne propia. Bye.